Buenas noches, doctora. Hoy voy a hacer la exposición sobre la temática que tenemos para esta semana en el trabajo práctico experimental, que vamos a hablar sobre las formas de gobiernos y las formas de Estado. Hablamos que las formas de gobierno se refiere a la estructura organizativa y de autoridad a través de las cuales se ejerce el poder, pero en la práctica muchos países combinan diferentes formas de gobierno. También están las formas de Estado. Esto se refiere a la entidad política, jurídica, que engloba a una sociedad y tiene el poder para establecer leyes y normas dentro de un territorio. Vamos a hablar de las formas de gobierno. Tenemos a la monarquía, la democracia, la aristocracia, el totalitarismo, gobierno tirano, corrupto, autoritario y dictador. Diversas formas de gobiernos representan sistemas únicos a través de los cuales se gestiona el poder político en una sociedad. Cada modalidad gubernamental representa sus propias peculiaridades y organización. Dichas formas conllevan sus respectivas ventajas y desafíos y pueden diferir en aspectos como la implicación a los ciudadanos, la distribución de autoridad y el proceso de toma de decisiones. En la Edad Media, según Aristóteles y sus estudios con el método inductivo en materia política, él clasificó a las formas de gobierno en monarquía, democracia y aristocracia. Según la película que nos compartió usted, habla de la rebelión en la granja, que se menciona algunas formas de gobierno, como un gobierno totalitario, tirano, corrupto, dictador. Además, mencionaremos otros tipos de gobiernos como autoritario y dictador. Un gobierno dictador, sí, es un régimen político en el cual el poder está centrado en manos de un líder o un grupo de líderes gubernamentales sin la participación significativa y respaldo del pueblo. Ya, una forma de gobierno que hablábamos de la monarquía es el gobierno típico de un individuo. El poder supremo radica en una sola persona, en este caso es en un monarca o en un rey, basándose en una tradición histórica que el poder va de generación en generación. Existen dos tipos de monarquía, la absoluta y la constitucional. La absoluta es cuando el rey está por encima de una constitución y la monarquía constitucional es donde el rey se encuentra sujeto a disposiciones constitucionales. Él está bajo la ley. Además de él, existen otros órganos que ejercen la soberanía de las naciones. Por ejemplo, tenemos un país como España. También tenemos a la democracia. Es una forma de gobierno en el cual el poder político surge del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Son designados por la comunidad como representantes y son parte de esta. Pueden tener estructuras políticas diferentes. Tenemos, por ejemplo, a un país como gobierno democrático a Estados Unidos. También hablaremos sobre la aristocracia, que es una forma de gobierno en la que el poder está concentrado en manos de una élite selectiva, como sería la clase privilegiada, que ya no existe hoy en día este tipo de gobierno. Este sistema, el gobierno y la toma de decisiones suelen estar dominadas por individuos que pertenecen a familias nobles. Esos tipos de gobierno existieron en la Grecia antigua. Según la película que se observó, la película de la rebelión en la granja, también hablamos de un tipo de gobierno totalitario, tirano, corrupto y dictador. Un gobierno totalitario es una forma de gobierno donde un solo partido o líder tiene control absoluto sobre los aspectos de la vida política, económica y social. Este tipo de gobierno se relaciona con el gobierno de la monarquía. Por ejemplo, en la década de los 60 estaba China, tenía un gobierno totalitario. También hablamos del gobierno tirano, que es aquel que ejerció arbitrariamente y abusivamente para poder ser parte de un grupo de líderes, el tener el control, quitando libertades, son suprimidos todo esto, la oposición política es reprimida y el gobierno opera sin restricciones legales significativas. Él tiene el poder, se hace lo que él se dice. Por ejemplo, tenemos a un tipo de gobierno así que fue la Alemania nazi de Adolfo Hitler.
También hablaremos sobre otros tipos de gobiernos, como el autoritario y dictador. Autoritario. Este es un sistema político con un pluralismo limitado y no responsable, sin una ideología elaborada y propulsiva, sin una movilización política intensa o basta en lo que un jefe ejerce el poder dentro de límites que formalmente están mal, previsiblemente. Tenemos ejemplo de esto, las dictaduras militares. Y un gobierno dictador es un régimen político en el cual el poder está concentrado en manos de un líder o grupo de líderes, generalmente sin la participación significativa o respaldo de un pueblo. Por ejemplo, tenemos a Corea del Norte, a Irán, también aquí un vecino país, Venezuela. Al hablar de, de las formas de Estado, se refiere a cómo se organiza y estructura el poder político dentro de un país. Las formas de Estado más comunes son el Estado unitario o simple, compuesto, Estado federal, el Estado del Vaticano, el Estados aliados y Estados socialistas. Vamos a analizar cada uno de ellos, que un Estado simple es llamado como un Estado unitario, es aquel en que la soberanía se la ejerce directamente a un pueblo o a un mismo territorio. El poder se centra en un gobierno central, sus poderes están divididos como legislativo, ejecutivo, judicial. Un gobierno compuesto o también denominado complejo, confederado, federal, él está formado de una u otra manera por la unión de dos o más estados, miembros que participan dentro de una circunscripción. También tenemos el Estado de Vaticano, que es una organización política que representa características especiales que se distinguen y le dan un tipo específico y singular. La soberanía pertenece a la Santa Sede, tiene una soberanía tanto espiritual como temporal, o lo espiritual o lo religioso, y lo temporal, estamos hablando del Papa, que no permanece ahí para siempre. Ya estamos hablando del Vaticano de Roma. También tenemos un estado federal. En este tipo de estados, el poder está dividido entre el gobierno central y las unidades subnacionales, como estados o provincias. Cada nivel de gobierno tiene cierta autonomía y autoridad en ciertas áreas específicas. Y la Constitución suele definir la distribución de competencias a cada uno. Tenemos a México, a Canadá, también tenemos los estados aliados, son aquellos que mantienen una relación especial de dichos estados, conocida como estado asociada. Entre ellos tenemos a la Unión Europea, a la UNASUR, que Ecuador es partícipe de estas uniones. También tenemos a los estados socialistas, que a través de los tiempos han ido evolucionando y adaptándose a diferentes sistemas políticos y económicos, pero basados en el socialismo, donde los medios de producción y distribución son de propiedad pública o estatal. Dicha implementación varía de un país a otro de acuerdo a los recursos que tengan. Por ejemplo, tenemos a Cuba, que tiene un estado socialista. Para finalizar, dar una pequeña análisis sobre las formas de gobierno. Se consideran los modos de formación de los órganos esenciales del Estado, sus poderes y las relaciones, mientras que las formas de Estado se determinan por la estructura y la relación que se establece entre el pueblo, territorio y soberanía con la Constitución. Las estructuras y los modelos de las formas de gobierno influyen en el poder y en las relaciones con las instituciones gubernamentales y la sociedad, adaptándose a los desafíos cambiantes para satisfacer las necesidades de la población. Gracias.